Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría nuevamente estar junto a ustedes en este 22º domingo durante el año, 20 de junio. Tiempo de profundizar nuestra fe, tiempo de ver los temas de la vida de Jesús para que lo vivamos nosotros. Por eso vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande y tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros, perdone así nuestros pecados, ¿para qué? Algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que nunca dejas de proteger a todo tu pueblo y estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y en la primera lectura leemos el libro de Job, que nos dice así: el Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Y leemos el Salmo 106 y repetimos: demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios, en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas se encrespó, al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus bondades. Leemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
El amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura de la carta del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Y nuevamente, como tantas veces, tenemos que decir, ¿qué nos dice este lenguaje? En el primer libro de Job, en donde ustedes saben, Job, ante todas las pruebas, ante todas las dificultades, se mantenía firme en la fe hasta que se termina quebrando. Sin embargo, Dios le dice en este pequeño párrafo: ¿dónde estabas cuando yo le dije al mar, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas? O sea, le muestra a Job la inmensidad de la creación de Dios y de cómo asumir la realidad de la creación es asumir a Dios y asumir su voluntad. Pero quiero decir en realidad que esto es como un paralelo con lo que hoy tenemos como evangelio, que es la tempestad calmada. Que algunos dicen: uy, ¿será histórico, no será histórico? Es un lenguaje, ¿qué mensaje? Ciertamente que, como todos los evangelios, el lenguaje está cargado de cosas simbólicas, y más que nunca textos como estos. Y uno dice: ¿por qué? En realidad, este texto de que después de, digamos, las parábolas que están antes en todo este capítulo 4, termina, y Marcos entonces hace todo un relato que tiene que continuar. Entonces, ¿cómo continúa? Le pide que vamos a la otra orilla. ¿Por qué? Porque muchas veces dice que no tenían ni tiempo para comer. Era tanta la gente que se juntaba que estaban agotados. Entonces, es muy probable que después de tanta predicación con Jesús, él esté tan cansado que se agobió y dice: vamos a la otra orilla, como para estar en un lugar aparte. Y entonces fue esa barca con otras barcas, acá dice así, es, digamos,
pudo haber sido totalmente normal eso, ¿no? Y más con todos los discípulos que eran pescadores, que iban en las barcas. Y uno dice, y se desató una tormenta. También es una cosa normal en el lago. ¿Por qué? Porque está rodeado de montañas. Entonces, puede suceder que una corriente de aire, un viento fuerte, provoque en medio de un lago una tormenta en donde las frágiles barcas de aquella época se les llenaba de agua con las olas y estarían ellos, que eran pescadores, sin embargo, estaban profundamente asustados. ¿Por qué? Porque se les llenaba de agua y Jesús durmiendo en la popa, como diciendo, y a este no le importa lo que nos está pasando. Más allá del cansancio, fíjense que Jesús no se despierta por las olas, porque estaría agotado, solamente sentiría que el barco se amacaba, sino lo van a despertar sorprendidos. Maestro, no te importa que nos hundamos, o sea, que vos durmiendo y nosotros hundiéndonos. O sea, en una palabra, estaban demostrando su miedo. Y le pedían a Jesús, mirá, nos estamos hundiendo. Lo que le demostraron a Jesús al despertarlo así tan violentamente era que tenían un miedo terrible, un pánico, porque ya tenían miedo de hundirse. Y Jesús, que reacciona, se despierta y dice, de repente reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y acá sí yo diría, esas palabras también Jesús la usa en otras partes del Evangelio con respecto a los demonios. ¿Se acuerda el demonio? Yo sé quién sos, el Hijo de Dios. Y gritaba, cállate, enmudece. Le dice a los espíritus malos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque resulta que son las mismas palabras que en realidad Jesús, reprende al mal. O sea que todo este tema de la tormenta puede estar significado con el mal, la tormenta que golpea la barca, ¿no es cierto? Y que después, sin embargo, lo más fuerte después, cuando el viento cese y se calma, Jesús le dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y en vez de ellos reflexionar sobre lo que le decía Jesús, se asustaban porque Jesús detuvo la tormenta. Que en el fondo, a ver, podemos decir que es un hecho que pudo haber sucedido totalmente, porque hay tormentas que se arman terrible y de repente se calman. A ver. Sin embargo, ellos se llenaron de miedo porque Jesús detuvo el viento y el mar y logró una gran calma. Insisto en esto porque el tema de Jesús es ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? En cambio, el tema de los discípulos es el miedo, el pánico frente a lo terrible de la tormenta y después se asustan de él porque él detuvo la tormenta. A ver, en una palabra como si no conocieran a Jesús. ¿Qué nos dice en el mensaje? Porque, insisto, este evangelio está cargado de simbolismo. ¿Cuántas veces se ha dicho la barca de la iglesia? Como que la iglesia, el pueblo de Dios, estuviera en una barca, en el mar de la historia y de la humanidad, en donde hay veces, como la barca, que vienen tormentas. Quiere decir que es totalmente probable la metáfora, más allá de que haya podido suceder totalmente un acontecimiento así. Pero el hecho de la simbología de que la iglesia es la barca y que se puede hundir y que se está hundiendo y todos tienen miedo, pero que Jesús calma el mar, es como diciendo, los discípulos no contaban con Jesús. Y uno dice, pero ¿acaso no lo despierta y muertos de miedo? Lo que pasa es que no tenían confianza en Dios. Ahí está la cosa. Que no quiere decir que no había tormenta y que no estaba por hundirse. No quiere decir eso.
quiere decir que no tenían su corazón y su confianza en Dios. Y por eso Jesús después los reprende. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe en Dios, en que es el creador, en que puede una cosa como esta suceder, pero uno la puede superar? Simbólicamente, las tormentas, ¿qué pueden ser? Y a mí me queda clarísimo. ¿Podemos decir que una tormenta es la pandemia? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es el mundo que se está estremeciendo en una tormenta entre la vida y la muerte. Díganme si no. Díganme si no encaja muy bien la metáfora de la barca de la iglesia, que también en estos momentos, ¿qué tenemos que decir? El hecho de que no podemos hacer catequesis, que no podemos hacer un montón de cosas, que tenemos que restringirnos en los templos. Yo que hago misas a la intemperie, pero que a veces llueve y a veces hay lodo, a veces hay viento, y la gente que empieza a retraerse. Nos juntamos con los curas y todo decía lo mismo. La gente está pasiva, ya empieza a participar mucho menos. Y uno dice, pero estamos en un conflicto de vida o muerte. Sin embargo, frente al tema de la pandemia, la fe se contrae y se apaga. Porque tenemos que decir, ¿cuánta gente por la pandemia, por el encierro, ha caído en depresión, en tristeza? ¿Cuánta gente ha caído en miedo y en pánico? Cuando todos sabemos, y no hay médico que no lo diga y lo repita, si hay algo que nos va a quitar las defensas, es el miedo. Como que si estamos con un corazón confiado, claro que nos puede dar, pero esa confianza nos puede salvar. En cambio, si más bien nos llenamos de miedo y de pánico, es probable que la enfermedad nos pegue duro, nos pegue mal. Y entonces estamos en esta tormenta. ¿Y cuál es el tema de acá? Es esto. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Confiamos en Jesús? ¿Confiamos en Dios? ¿Que podemos pasar esta tormenta de pandemia mundial? ¿O no confiamos? Uno dice, no, por eso tenemos que rezarle a Dios. Yo digo, claro, yo le rezo a Dios y ustedes saben, en todas las misas que hago, les pido por el final de la pandemia. Pero el final de la pandemia tiene que ver con el reconocimiento del pueblo, de la humanidad toda, de preocuparnos por los demás y de sacarnos esa soberbia de creernos más que Dios. Porque hay una canción que dice así, ¿no? Que hayamos aprendido que no somos más que Dios y que la pandemia, un simple virus, nos hizo ver que le pega a ricos, a pobres, a todos, y que entonces toda nuestra soberbia y nuestros planes se cambian totalmente. La cuestión es no espiritualizar también. Vamos a rezarle como que si yo le rezo a Dios para que termine la pandemia, va a ser abracadabra y lo va a arreglar Él. Como si fuera magia lo que tiene que hacer Él, lo que tiene que hacer Dios. Y no, si detuvo la tempestad, ¿cómo no? Pero es que el tema central no es en parar o no parar la tempestad. El tema central es por qué tiene miedo, por qué le falta fe. Que no quiere decir que no estemos en tormenta o no tormenta, quiere decir, la confianza en Dios me tiene que quitar el miedo. Porque para nosotros los cristianos en especial, vamos a decir las cosas como son, sabemos que nuestra vida trasciende esta vida. Entonces nuestra esperanza tiene que ser más allá de toda esperanza humana, porque es la esperanza en el reino, que empieza acá pero termina allá. Como nos dio el testimonio tantos mártires que no les importó ni entregar su vida por amor, ni morir por ser fiel a la fe. Y uno dice, y claro, nuestra esperanza tiene que estar por ahí. ¿Y por qué nuestro miedo? ¿Para que Dios me arregle las cosas? No, porque esta pandemia, ¿cuándo se va a acabar? Cuando todos estén vacunados. Tampoco.
porque también se sabe que aún gente vacunada se enferma. Y uno dice, ¿por qué? Porque también el virus le da. Y no solo, ¿se puede o no se puede morir cualquiera, ya sea de coronavirus o de lo que sea? Por supuesto que sí. Parece que eso no lo tenemos en cuenta, que la vida y la muerte es cotidiana en nosotros. Es nuestra fragilidad humana. Y en eso estamos en manos de Dios, no en nuestras manos. ¿Ve? Y entonces, esa confianza en Dios, esa confianza, es no temer, asumir las tempestades. ¿Por qué no asumir esta pandemia? ¿Cuándo se va a pasar esta pandemia? Cuando los pueblos tomen conciencia y en vez de politizar la pandemia, de litigar porque las vacunas, por lo esto, por lo otro, de litigar por el dinero, a ver que sacan las vacunas o que sacan las medicinas. O sea, cuando tomemos conciencia de que esto lo tenemos que arreglar entre todos, con verdadera solidaridad, o sea, con Cristo en medio nuestro, con Jesús junto a nosotros. A ver, cuando pongamos el reino en medio nuestro en confianza, en solidaridad, en servicio, en verdad, ahí se va a terminar esta pandemia. Que entonces, ¿qué será? Contar con la fe en Dios. No que Dios haga magia, que nosotros tomemos conciencia. Seamos solidarios con los demás. Si hay que taparse la boca, si hay que cubrir, lo hacemos, pero no se pierde nuestra fe porque no podamos ir a los templos o porque no podamos, yo qué sé, hacer catequesis. No puede ser eso. Nuestra fe tiene que estar mucho más allá. Es lo que le reclama a los discípulos Jesús. ¿Por qué no tiene fe? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Parece que todo lo que él había contado de las parábolas y todo eso, no les entró al corazón. Capaz que lo escucharon con los oídos, pero con el corazón no. Cuando llegó el momento de la tormenta, se desesperaron, se murieron de miedo y le reclamaban a él, ¿cómo? ¿Vos querés que nos muramos? ¿Cómo? Y a ver, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe todavía? Y yo creo que es eso lo que nos pregunta Jesús, ¿no? En medio de la pandemia, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Es que todavía no tienen fe? ¿Será que nuestra pasividad no es un síntoma también de temor? Mucha gente está tomando distancia, digamos, de la fe y acurrucándose en su cerrazón por el mismo coronavirus, por la misma pandemia. Sin embargo, yo tengo que decir, indudablemente esto es un cambio de época, que como estoy de acuerdo con algunos historiadores que dicen que el cambio de época ya sucedió y que esta pandemia potenció el declarar que la época cambió. Y yo creo que es cierto, porque no sabemos los cambios de época cuándo son, pero ahora sí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque hace un puñado de años, no muchos, a nadie se le hubiera ocurrido, por ejemplo, que una epidemia que pasaba en China nos iba a importar a nosotros. ¿Y por qué sucedió esto? Porque detonó que ahora la comunicación mundial es globalizada. La economía es globalizada, los cambios de poderes mundiales son globalizados. La pandemia lo detonó. Ahora, una enfermedad que pasa en una punta del mundo cubre a todo el mundo. A ver. Entonces, ¿cambiamos de época o no? ¿De ahora en adelante va a ser lo mismo o no? Yo creo que el cambio ya subyacía hacía tiempo, pero ahora se detonó. Y frente a esta tormenta, ¿asumimos con fe este momento o nos llenamos de miedo? Creo que Jesús nos está diciendo, tengan fe, que no quiere decir que no pasemos por la tormenta, por dificultades y que hay gente que se muere. Pero vamos a arreglar esto cuando todos tengamos en el corazón la solidaridad, o muchos, o la mayoría, diría yo, que tiremos para el mismo lado de solidaridad, de respeto humano, de darse a los demás, de cuidarse. Entonces, ¿serán las vacunas un apoyo más? Sí, un apoyo más, pero tiene que estar todo lo otro en el pueblo.
porque si no está la fe, es muy probable que nos desmoronemos, nos llenemos de miedo, porque nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos de Dios, que está junto a nosotros. Pidámosle a Jesús y a la Virgen en medio de esta tormenta, no desfallecer, tener esa certeza que Él está con nosotros. Por eso vamos a decirle, Padre bondadoso, escúchanos. Y sí vamos a pedir por la pandemia. ¿Para qué? Para que los pueblos se unan en solidaridad, en comunión, para terminar con este flagelo. Oremos al Señor. Padre bondadoso, escúchanos. Para que la Iglesia toda, en sus instituciones y en sus miembros, vivan la fe más como un encuentro vivo con Jesús resucitado, que con una serie de doctrinas y verdades abstractas que no le tocan el corazón a nadie, oremos al Señor. Padre bondadoso, escúchanos. Para que nuestra sociedad, que todavía mantiene una débil cultura sociológicamente cristiana, al tiempo de que mantiene una sana laicidad, haga posible la presencia de una fe personalizada, profunda, madura y respetuosa con los demás, oremos al Señor. Padre bondadoso, escúchanos. Para que todos los adultos que en este tiempo realizan un proceso catecumenal o lo que sea, hagan realmente la experiencia de un encuentro personal y comunitario con Jesús resucitado, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Para que quienes nos manifestamos como cristianos, asumamos en nuestra vida la presencia de la condición y la cruz como inevitable consecuencia del seguimiento de Jesús, oremos. Padre bondadoso, escúchanos. Para que vayamos a dar testimonio del Evangelio sin miedo ante las personas con las que a diario tenemos contacto, especialmente nuestros familiares y amigos y los enfermos, oremos al Señor. Padre bondadoso, escúchanos. Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer el pan y el vino, que será el mismo cuerpo y sangre de Jesús. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón
y perseveremos en la fe de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso, Padre, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir en la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que están tristes o deprimidos o solos o enfermos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio
de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y con una gran confianza, porque tenemos que tener esa fe en que Jesús está con nosotros, vamos a decirle a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que calma el mar y nos trae la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y con esta paz y esta esperanza, esta confianza en que Jesús está con nosotros, en medio de nuestra realidad de pandemia, en medio de nuestras dificultades, vamos a perseverar
en esa fe y en esa esperanza. Y así pasaremos esta tormenta. Oremos. Renovados, Señor, por el alimento sagrado del cuerpo, con el cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, concédenos que lo que realizamos con gran devoción lo recibamos convertido en certeza de redención, de que perseveremos en la fe, en la esperanza, en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría, con esta esperanza, podemos irnos en la paz de Dios.